A continuación, Minuto a Minuto. Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Minuto, nuestro espacio de entrevistas de todos los días acá en Radio Monumental. Michelle Mitchell-Bernard, muy complacida de poder recibirles acá en su casa, Radio Monumental en San José de Costa Rica, 93.5 FM. El día de hoy quisiera empezar saludando a los grandes que tenemos corazón de niños y a los pequeños de la casa, que finalmente son los que llevan alegría a nuestros hogares. Saludándolos por adelantado, porque el domingo vamos a celebrar el Día del Niño. No será necesario comprar regalos, no será necesario llevar dulces, sencillamente sentarnos en el piso todos juntos, jugar y por supuesto que disfrutar un momento muy lindo en familia. Eso será suficiente para conmemorar un día que en realidad deberíamos celebrar todos los días si tenemos hijos, si no tenemos, los que tienen sobrinos, los que tienen nietos, amiguitos, los vecinos. Feliz Día del Niño a todos, a los que llevan ese niño en su corazón y que por supuesto recordamos con muchísimo cariño y algo de nostalgia aquellos juegos tan lindos que nos hicieron tan felices hace ya algunos añitos. El día de hoy hemos invitado al señor ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides, para que se una a esta conversación. La Asamblea Legislativa está atravesando un proceso de bonanza desde el punto de vista de productividad, en el tanto y cuanto el recién finalizado periodo extraordinario de sesiones rindió frutos bastante importantes, no solamente para el gobierno, sino también para otros sectores del país, gracias a la aprobación de importantes proyectos de ley. Don Carlos Ricardo Benavides venía camino a esta entrevista, pero desafortunadamente tuvo un contratiempo en carretera, nos está atendiendo vía telefónica. Don Carlos Ricardo, los saludamos y muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, Michelle, es un gusto estar en el programa. Don Carlos Ricardo, para comenzar, si tuviéramos que hacer el balance, este sería uno bastante positivo, en realidad 20 días efectivos, o más bien si le quitamos los viernes, serían prácticamente que 16 días efectivos de sesiones extraordinarias, rindieron un magnífico fruto desde el punto de vista de la aprobación de los proyectos que tenían la vocación fiscal. En primera instancia, la autorización para la colocación de los eurobonos y también el tema de fortalecimiento tributario. ¿A qué atribuye usted que en ese último tirón del periodo extraordinario finalmente se abrieron las puertas del consenso para poder aprobar esos proyectos? Bueno, efectivamente, yo creo que lo primero que usted dice es lo que debería de resaltarse. Se trata de muy pocos días. Recordemos que las sesiones extraordinarias, en donde es el Ejecutivo el que maneja la convocatoria en la agenda legislativa, son dos, uno en agosto, solo agosto, y luego el largo que es de diciembre hasta el final de abril. Justamente por eso merece reconocimiento ese periodo. ¿A qué se debe? Bueno, a varios factores. Primero, se trataba de proyectos de ley que se habían madurado muchísimo. Recuerde usted que cuando se estaba tramitando la ley de solidaridad tributaria o la ley de impuestos, se había dicho que estos otros tres proyectos, eurobonos, fortalecimiento de la gestión tributaria y transparencia fiscal, eran un conjunto de proyectos que debían de aprobarse para mejorar las finanzas públicas, de manera que ya teníamos prácticamente 8 meses de estar discutiendo y estar empujando esos proyectos de ley. Se da este momento como un momento, digamos, clave para aprovechar las extraordinarias en proyectos que efectivamente en algún momento recibieron una gran cantidad de emociones. Se conjunta incluso, porque aquí también es parte del análisis, con un tema tan grueso, tan álgido como fue la pelea para la modificación de la ley del impuesto sobre bienes inmuebles, que mantuvo enfrentado al sector agropecuario con el sector municipal
y que también hay que dar un gran mérito a los diputados que pudieron votar algo que resultó, digamos, de aceptación para esos sectores. Don Carlos Ricardo, de hecho, si de alguna manera u otra podemos decir que se soltó el nudo a última hora en el periodo extraordinario de sesiones, fue precisamente por la negociación que llevó, en primer lugar, al voto en primer debate de este proyecto de ley que exonera parcialmente a los agricultores del pago del impuesto sobre los bienes inmuebles. Ayer ya precisamente se le dio el segundo debate. ¿Qué tipo de esfuerzos adicionales o particularmente especiales se tuvieron que hacer, don Carlos Ricardo, para poder llegar a esos consensos? Algunos que no se lograron obtener a lo largo de los últimos meses. Bueno, muchas cosas. Primero, lo que debo rescatar en primer lugar es la voluntad de los diputados de todas las fracciones, su madurez y su serenidad. Michelle, yo creo que es importante que el Ejecutivo reconozca en las fracciones de oposición y en Liberación Nacional también esa gran madurez y esa gran disposición. Más allá de eso, mucha conversación, estuvimos muy cerca de los sectores, nos reunimos decenas de veces con los agricultores, con los alcaldes o representantes del sector municipal y con las distintas fracciones. Hubo mucho trabajo fuera de la Asamblea Legislativa, Michelle, hubo mucha reunión para tratar de llegar a un consenso prácticamente, porque así lo fue, pero también mantuvimos la presión siempre. Hubo un momento en que nos dijeron, mire, el Ejecutivo tiene que retirar el proyecto de ley de bienes inmuebles porque aquí no hay consenso, mire que es una irresponsabilidad que el Ejecutivo tenga ese proyecto de ley porque todavía no ha sido consensuado y nuestra posición fue firme en ese sentido. No, señor, ese es un proyecto que ya está en la Asamblea Legislativa, es un tema que se tiene que resolver en la Asamblea Legislativa y no lo vamos a retirar. Mire que no importa que así se vaya a desperdiciar todo el periodo de sesiones extraordinarias, no importa que el periodo de sesiones extraordinarias se vaya en eso. Vamos a presionar para que haya una solución final. Y así fue. Cuando se da esa solución final, se abre la compuerta y entonces se permite la votación de esos otros 3 proyectos fiscales tan importantes que usted acaba de citar. Don Carlos Ricardo, de alguna manera u otra, eurobonos, ya los otros, el de fortalecimiento y transparencia fiscal, eran proyectos que tenían algún recorrido y eran complementarios al plan fiscal que originalmente impulsaba el gobierno. Eurobonos más bien viene, de alguna manera u otra, a sostener una situación fiscal particularmente difícil con esta colocación de 4,000 millones de colones. ¿Cree usted que efectivamente veremos por lo menos mejoría desde el punto de vista de tasas de interés? Porque eso fue lo que argumentaron, lo que esgrimieron algunos diputados. Se aprueba en el tanto y cuanto le aliviemos la carga a muchas familias, a muchas empresas costarricenses que han visto cómo las cuotas de sus préstamos han aumentado precisamente por la presión del déficit fiscal. ¿Veremos en ese caso, en el mediano plazo, mejores resultados? Así es. Lo que sucede con la colocación de esos 4,000 millones de dólares es lo siguiente: el gobierno deja de estar pidiéndole prestado al sistema financiero nacional y entonces coloca estos bonos adquiriendo dinero prestado también a través de esa fórmula en el extranjero, y al dejar de presionar el mercado interno, ya la gente, las personas, las empresas no están compitiendo por el mismo dinero con el gobierno central y las tasas de interés comienzan primero a estabilizarse, dejan de crecer en la forma salvaje que han venido creciendo en los últimos meses y posteriormente a bajar hasta tener otra vez un punto de equilibrio como el que teníamos antes de esta situación fiscal tan compleja. Me llama la atención lo que usted dice, y sí, las tasas han estado creciendo de forma salvaje, y vaya pellizco el que siente el bolsillo del costarricense cuando sube medio punto, un cuarto de punto la tasa básica pasiva, que es la que se usa para indexar las tasas de interés de distintos préstamos. Sin embargo, me llama la atención que el presidente del Banco Central manda a decir, no se hagan muchas ilusiones, porque tampoco esto va a ser la pomada canaria. De alguna manera u otra uno dice, tanta presión que se hizo y sin embargo no nos promete nada. Estamos hablando del presidente del Banco Central, don Carlos Ricardo. ¿Qué va a suceder? Porque un poco los costarricenses estamos en medio de esto. Bueno, yo creo que es que en economía, especialmente una persona de la importancia e influencia sobre la economía nacional, como lo es el presidente del Banco Central, debe ser prudente. Yo creo que él lo ha sido. No se trata de que se aprobaba el proyecto de ley e inmediatamente se vienen abajo las tasas de interés. Hay que colocar, los eurobonos tienen un proceso
para colocarlos en el mercado, para poder venderlos, para poder establecer las condiciones con las personas o las organizaciones que van a adquirir esos bonos, y entonces es el momento en que el gobierno deja de presionar el mercado financiero nacional. De manera que yo creo que lo que ha hecho don Rodrigo es establecer un discurso prudente, que la gente no vaya a creer que con la sola aprobación de la ley ya se iban a venir al suelo las tasas, y por eso lo he descrito como lo hice, Michelle. Primero se estabilizarán las tasas, dejarán de crecer y después comenzarán a decrecer paulatinamente. Don Carlos Ricardo, me salgo del tema económico y regreso al tema legislativo. Le decía que hemos entrado en una racha de buena productividad. Ayer, como les comentaba, se habían aprobado varios proyectos de ley. Uno que finalmente ahora sí da segundo debate a la moratoria de las demoliciones en las zonas costeras, en zonas marítimos terrestres. Esto algo que han estado esperando algunas poblaciones, pero bueno, lo que hace es patear la bola y no se le da una solución definitiva. Don Carlos Ricardo, si bien es cierto, se da esta moratoria, ¿buscará la Presidencia de la República, impulsará la Presidencia de la República una solución definitiva para decenas de familias que a lo mejor tienen allí tierras que fueron heredadas desde hace muchos años, o sencillamente esperaremos a que pasen los 2 años y volver al mismo tema de donde venimos saliendo, que es la amenaza de que sean demolidas esas casas? Y por supuesto que también hay negocios que de alguna manera u otra están establecidos en zona marítimo terrestre. Sí, efectivamente, Michelle, esa sería una actitud irresponsable. La verdad es que este proyecto de moratoria que trabajó con tanto ahínco el vicepresidente don Alfio Piva y por supuesto con la enorme colaboración de las distintas bancadas de la Asamblea Legislativa, lo que pretende es nada más evitar demoliciones en el inmediato plazo, en el corto plazo. Por eso se le ha puesto un término de 2 años, pero lo que vamos a hacer junto con los diputados de todas las fracciones legislativas es buscar una solución definitiva para estas poblaciones que no merecen ser desalojadas. ¿Solución a través de ley o solución de carácter administrativo, don Carlos Ricardo? No, parece que a través de soluciones administrativas no lo lograríamos. Aquí realmente es necesaria una modificación a la ley y eso es lo que vamos a intentar. Don Carlos Ricardo, por otra parte, usted viene llegando de Punta Arenas. ¿Cómo encontró su provincia natal después de este fuerte terremoto? Ayer precisamente informábamos de que será preciso construir un nuevo hospital. El Monseñor Sanabria quedó en una situación particularmente endeble, no es seguro. En la evaluación que hizo ayer la Presidenta de la República, trabajadores del centro hospitalario le dijeron: no nos sentimos tranquilos ni cómodos entrando nosotros, ni tampoco los pacientes. ¿Qué esfuerzos se harán en ese caso para poder dotar a la provincia de Punta Arenas y a toda su área de impacto de un hospital con algún nivel de celeridad? Doña Elena Balmaceda dice: esto no es cuestión de meses, tardará tiempo, pero ¿qué acciones están tomando en lo inmediato para poder obtener los recursos para financiar un nuevo hospital en Punta Arenas? Bueno, yo lo primero que quisiera decir es que me encantaría poder anunciar que viene un nuevo hospital, pero eso no lo puedo hacer porque todavía faltan las evaluaciones serias. Doña Laura ayer lo decía en el hospital, aquí nadie puede venir a decir que a ojo de buen cubero el hospital es inservible o el hospital está muy bueno, ninguna de las dos cosas. Vamos a esperar a hacer las evaluaciones más profundas para establecer cuál va a ser el futuro de ese inmueble, si es un inmueble que no sirve o es un inmueble que es recuperable. Hay una parte del hospital, porque eso está construido en módulos, en donde se han venido atendiendo emergencias, laboratorio, farmacia y cuidados intensivos, que es una parte que no está ligada directamente o no forma parte del edificio alto de varios pisos. Esa parte puede ser habilitada en muy pocos días. La parte, digamos, en donde hay un gran cuestionamiento es el edificio alto, y justamente es donde se van a hacer esas evaluaciones que van a tardar varias semanas, e incluso si es que se puede reparar, eso tomaría muchos meses, de forma tal que las soluciones tendrán que venir por ahí. Si acaso se necesitara definitivamente un hospital absolutamente nuevo, pues por supuesto que habrá que buscar el financiamiento que no tenemos, es decir, no existen recursos en la administración pública para sacarlo adelante. Habría que recurrir
a un préstamo internacional definitivamente, porque ahí hablaríamos entonces, Michelle, de más de 100 o 120 millones de dólares que hoy no tenemos ni en la caja ni en el gobierno central. Don Carlos Ricardo, habla usted de que no hay plata, no hay recursos. La presidenta de la República, durante el recorrido que realizó ayer por Nicoya, Santa Cruz, Filadelfia y además Punta Arenas, dejó claro que no hay plata frente a las reparaciones que requieren o exigen las estructuras dañadas por el terremoto del miércoles anterior, y que, reitero, yo doy infinitas gracias a Dios que en medio de un sismo tan fuerte todavía podamos decir que los daños han sido moderados, importantes, pero finalmente moderados, y materialmente es recuperable, una vida no lo es. Don Carlos Ricardo, no hay plata, y sin embargo la Presidencia de la República está a punto de lanzar ahora al mediodía una campaña que denomina Fuerza Costa Rica, y es el gobierno lanzando alcancías para recoger dinero. Don Carlos Ricardo, suena raro que el gobierno se lance a las calles a pedir plata en alcancías para poder hacer reparaciones. Me parece lindísimo que los costarricenses seamos generosos, y creo que el corazón del costarricense es generoso y no va a renegar de cuando se pida plata para ayudas, pero el gobierno pidiendo plata en alcancías, ¿por qué no recaudando bien, cobrando bien impuestos y asignando bien los recursos para poder tener lo necesario para atender estas y otras eventualidades? Este es hoy, pero una eventualidad de estas puede suceder en cualquier momento y no siempre se va a salir con alcancías, don Carlos Ricardo. Bueno, usted me da una gran oportunidad para explicar las cosas. Primero, no es cierto que el gobierno sencillamente no tenga un 5. Estamos llevando adelante las reparaciones más urgentes en este momento. Digo, estoy haciendo eco a la frase que usted utilizó y que utilizó la presidenta. No tenemos plata. Usted la usó hace algunos segundos. Sí, pero yo la usé para referirme a la construcción de un hospital. No me refería en general a que no haya plata para hacer las reparaciones. Y yo creo que la presidenta también lo ha usado en el mismo contexto. Si usted me pregunta si tenemos 120 millones de dólares para hacer un hospital nuevo, mi respuesta es que no. Si usted me pregunta si tenemos dinero para hacer las reparaciones urgentes en escuelas y en caminos como lo estamos haciendo, mi respuesta es que sí, y ya lo estamos haciendo. Yo quiero también decirle que de 22 vías que fueron digamos afectadas por el terremoto, ya tenemos paso prácticamente en las 22. Tenemos problemas concretos en el Río Sucio con un puente que se cayó, y en Tapesco por el derrumbe que hubo ahí en la carretera a San Carlos, y en todas hay dinero y se está trabajando y se van a dejar como nuevas para que haya paso. Y me alegra ese tipo de restauraciones que se están haciendo, pero don Carlos Ricardo, ¿por qué las alcancías? ¿Por qué la estrategia del gobierno salir a pedir plata con alcancías? Mire, yo creo que más bien ha sido, digamos, una forma de involucrar a la población para algún tipo de ayuda en cuestiones muy específicas, particularmente en vivienda o en aquellas otras en donde la forma, digamos, de contratación del gobierno pueda resultar que no es ágil para poder atender a algunas personas de manera inmediata. Pero lo que son las grandes obras de infraestructura, la reparación de escuelas o la reparación de carreteras, ahí no va a haber ninguna alcancía. Vamos a hacerlo con los recursos del gobierno de la República. Para eso hay digamos, algunas previsiones de emergencia. No solo hablo de la Comisión Nacional, sino también en las distintas instituciones hay aprovisionamiento en ellas para poder salir adelante. Y una cosa más, Michelle, yo le quiero decir con respecto a la recaudación de impuestos, que este gobierno en los primeros 6 meses del año hemos aumentado la recaudación en un 14%. Cosa que me alegra, don Carlos Ricardo, pero nuevamente lo que a mí me llama la atención es la estrategia, y nuevamente impulsada porque esto no lo ha visto desde el sector privado. Aquí mismo en Central de Radios, cuando sucedió el terremoto de Cinchona, hubo una importante recaudación de recursos que precisamente permitió construir parte de las viviendas en donde están las familias afectadas. Lo que me llama la atención nuevamente es el tema de salir con alcancías, y eso me lleva a preguntarle cuánto es lo que ustedes pretenden recaudar a través de este programa. Me dice, tenemos dinero para las obras fuertes, pero nos falta también para otras cosas. ¿Cuánto es lo que esperan recaudar? No, mire, yo no tengo un estimado al respecto, Michelle. Lo que le quiero decir es que siempre hay una oportunidad, especialmente para algunas empresas o personas que tienen más recursos, de contribuir en momentos difíciles para familias que la están pasando mal, que no son tantas como usted lo ha señalado. Realmente Dios fue misericordioso con este país, que los resultados finales
que arrojó el terremoto no fueran tan funestos como pudieron haber sido. Pero les repito, yo creo que aquí las obras fundamentales las va a llevar adelante el Estado costarricense con su propia institucionalidad, y me parece que el tema de salir a solicitar refuerzos en esa materia para atender necesidades muy inmediatas de algunas familias afectadas dista mucho de ser una estrategia que pueda suplantar al Estado, a los impuestos, etcétera. Don Carlos Ricardo, por otro lado, quería preguntarle, ¿están considerando, ayer la Presidenta de la República le decía a una periodista de este medio de comunicación que está considerando la posibilidad de un decreto de emergencia nacional? ¿Eso todavía lo están considerando o es algo que se va a desechar? ¿En qué punto están en estimar si es necesario, si o no, decretar una emergencia nacional? Bueno, esa es una estimación efectivamente que se está haciendo, tiene que ver con la cantidad o la evaluación de los daños y del impacto económico que esos daños tienen. Recordemos justamente, y nos trae de nuevo a lo que le acabo de decir, el mecanismo de emergencia o de decreto de emergencia lo que genera es la posibilidad de que las instituciones tomen de su superávit o de sus recursos y los trasladen a la Comisión Nacional de Emergencia, al Fondo Nacional de Emergencias, para contrataciones especiales durante el evento. En este momento se necesita primero hacer una evaluación del costo para entender si eso se requeriría hacer o las instituciones que están a cargo de su respectivo sector lo pueden atender con sus propios recursos y no hay que hacer ese tipo de traslado. De eso va a depender que se decrete o no la emergencia de esa manera. Y señor ministro, por otro lado, los diputados de oposición exhortaron al gobierno a utilizar los $8 millones donados por el gobierno de China, precisamente en las obras de restauración, reparación de obras o infraestructura dañada a raíz de ese terremoto. 8 millones suena como muchísima plata, son aproximadamente 4.000 millones de colones, pero ¿será suficiente o por lo menos ya tienen idea de cómo van a asignar esos 8 millones de dólares a las necesidades más apremiantes que presenta precisamente la infraestructura luego del terremoto del miércoles? Esa es una posibilidad, pero también tiene que evaluarse con respecto a la rapidez en que esos recursos puedan entrar, porque si ya hay recursos en el bolsillo de una institución que pueda actuar de manera inmediata, probablemente eso sea mejor que esperar todo el trámite de una donación como la que usted me está hablando que vendrá de China. 8 millones de dólares son mucha plata, depende de para qué lo sea. Si fuera para construir un hospital nuevo en Punta Arenas es absolutamente insuficiente. Si es para llevar a cabo reparaciones de emergencia sería, digamos, una cantidad importante, pero la forma de hacerlos llegar probablemente tardaría meses. Así que yo entiendo que la solicitud de los señores diputados es muy entendible, es muy respetable, la vamos a considerar, pero habrá que ver si en tiempo y en oportunidad es lo mejor. Y finalmente, don Carlos Ricardo, mirando hacia futuro, ¿cuáles son las principales prioridades del gobierno? Ahora que entra en periodo ordinario, que está en periodo ordinario de sesiones, ¿cuáles son los proyectos que de alguna manera u otra ustedes no tienen el control de la agenda legislativa, pero sin embargo sí, en alianza con el PASE, el control del directorio legislativo? ¿Qué proyectos, qué iniciativas estarían de alguna manera u otra ustedes impulsando de manera estratégica y de manera prioritaria para el país? Bueno, nos interesa mucho el proyecto de investigaciones biomédicas. Creemos que el país ya ha tenido un largo debate al respecto y que es hora de votar el proyecto de investigaciones biomédicas. Michelle, quiero aprovechar para insistir, se está perdiendo una enorme cantidad de inversión, tanto nacional como extranjera, pero especialmente se está desperdiciando el talento de científicos y médicos nacionales que pueden aportar mucho, no solo al país, sino al mundo entero, a través de ese tipo de investigaciones. Eso lo vamos a impulsar, lo mismo que algunos tratados de libre comercio que están pendientes de aprobación, como el de Perú, como el de Singapur, que realmente creemos que deberían aprobarse en los próximos meses. Claro que habrá una combinación de prioridades junto con las distintas fuerzas de oposición. Ayer, por ejemplo, se estuvieron votando proyectos que le interesaban a las distintas bancadas. Esperaremos que ese clima en la Asamblea Legislativa perdure, pero les repito, esas leyes, especialmente las investigaciones biomédicas, vamos a insistir en ello.
Magnífico. Muchísimas gracias a don Carlos Ricardo Benavides, ministro de la Presidencia, que muy amablemente nos estaba atendiendo desde carretera en esta entrevista para conocer cuáles son las prioridades gubernamentales en este momento de la administración. Recuerde, hoy a las 6 de la tarde tenemos partido de la Selección Nacional. Don Carlos Ricardo, ¿cuál es el marcador que usted espera de la selección frente a México hoy a la noche? Mire, yo con un gol en el minuto 90, así sea con la mano y que ganemos, me doy por satisfecho. La mano de Dios allí en ese caso. Bien, muchísimas gracias, don Carlos Ricardo Benavides. A ustedes también muchas gracias. Recuerde, 6 de la tarde, la transmisión desde Radio Monumental. Toda la intensidad de este importante encuentro de la Selección Nacional de Costa Rica frente a México. Igual yo espero el gol al minuto 1, pero si cae al minuto 90, encantadísima la vida y ojalá que ganemos. Póngase la roja, apoya a nuestra Selección Nacional y desde ahora les deseamos un muy, muy feliz fin de semana. Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental.